Iniciamos la semana duodécima de nuestro estudio sobre el folleto del Éxodo, un estudio que nos está enseñando muchísimo y nos está mostrando cuál es el plan de Dios para nosotros y que ya nos acerca hacia el final de este libro preparándonos para un nuevo estudio, porque siempre estamos estudiando la palabra de Dios. Esta semana vamos a hablar del tema Te ruego que me muestres tu gloria. Hoy vamos a hablar de la tienda de reunión y vamos a pedir a Dios su dirección para saber cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios como lo hizo el profeta Moisés. Así que pidamos la dirección de Dios. Bondadoso Padre, al leer tu palabra debemos sentirnos agradecidos por esta revelación que nos das de tu carácter, que nos permite conocerte mejor. Permite que esta semana que estudiemos tu palabra podamos desear estrechar nuestra relación contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gusta mucho el enfoque para esta semana que vamos a tener, Pastor Dani Perla, porque al estudiar esta semana vamos a hablar sobre la importancia de la relación con Dios. Algo que vemos en el profeta Moisés y que va a ser básicamente el tema de esta semana, cómo Moisés fue creciendo en esa relación con Dios y, por decirlo así, o para decirlo de esta manera, se fue perfeccionando en cada etapa de su caminar con Dios mientras crecía en su conocimiento del Señor. Pero antes de llegar ahí, hay algo que quisiera que comencemos a destacar. Después de la apostasía, pastor, que el pueblo acaba de protagonizar y que estudiamos la semana pasada, Dios dice algo que dejó desconcertado al pueblo de Israel. En el capítulo 33, en el verso 3, solo voy a leer la parte que habla sobre esta decisión que Dios toma y dice así: pero yo, luego de decirle Dios a Moisés, ve y lleva a este pueblo a Canaán, dice el verso 3, pero yo no subiré en medio de ti, hago un paréntesis ahí, no sea que te consuma en el camino. Pastor, en esta jornada, y quiero comenzar por ahí porque nos va a servir, ¿por qué es esto una noticia tan devastadora que el pueblo parece que aquí reacciona? Solo sigue diciendo la narración, pero esto era un problema para ellos, que Dios no fuera con ellos. ¿Cómo deberían haberse sentido, cómo reaccionaron y qué debería decirnos a nosotros sobre la importancia de la presencia de Dios en el viaje que estamos realizando? Hay un dicho popular que dice, nadie se da cuenta de lo que tiene Sí, hasta que lo pierde. Muchas veces nosotros, y especialmente en las relaciones, damos por sentado que mi esposo siempre va a estar ahí, que mi esposa siempre va a estar ahí, que mis hijos siempre van a estar ahí. Y creo que el pueblo había abusado realmente sí, de su relación con Dios. Recordemos que hacía unos momentos atrás, ellos habían dicho a un becerro de oro que ese becerro que lo acababan de recién construir era el que los había sacado de Egipto. Así que Dios dice, bueno, no me quieren a mí, ok, yo me hago a un lado, pero ustedes saben que no. Ahí el pueblo reaccionó, ahí el pueblo entendió realmente de qué se trataba. Ellos sabían al final sí. que era Dios quien los había guiado, quien los había conducido hasta ahí, quien había hecho maravillas en Egipto. Y entonces lo que vemos aquí es porque va a suceder algo bien interesante. Dios incluso les dice a ellos, era lo que estaba en el versículo número 2. Que dice así: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. O sea, Dios, a pesar de todo, Él viene y le dice, miren, no lo voy a abandonar completamente, solo que hay algo de mi presencia que ustedes no van a tener. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer claro que el pecado provoca una separación entre Él y nosotros. No porque Dios quiere, sino porque nosotros hemos elegido ese camino. Y ahora Dios tampoco los iba a abandonar, como lo vamos a ver más adelante, pero tal vez lo introducimos acá, es que Dios se iba a comunicar con Moisés y Moisés con el pueblo. Moisés se iba a convertir en el intercesor del pueblo, como ya lo vimos, que él se había ofrecido también cuando el pueblo entró en apostasía en el Sinaí,
Moisés se había ofrecido para ser destruido en lugar del pueblo, pero ahora Dios realmente va a obrar de esa manera y le dice, bueno, tú, Moisés, ya que tuviste ese papel de intercesor, pues yo te voy a poner como intercesor y entonces quedaba un ejemplo ahí. ¿Cómo podemos aplicar esto para nosotros hoy? Es lo que Jesús hizo. Amén. Cuando Él vino a esta tierra, Él trajo la presencia de Dios a esta tierra, pero en una manera velada, en una manera que nosotros, que los seres humanos que estuvieron en esa época no pudieran ser destruidos, sino que ellos pudieran contemplar el amor de Dios. Así que Moisés aquí nuevamente se convierte en un tipo de Cristo, en una figura de Cristo, se convierte en el intercesor, pero a la vez Dios muestra las consecuencias terribles del pecado. Y ahora, pastor, luego cuando saltamos en la narración, voy a ir hasta el verso 7, aparece algunos elementos que nos van a servir para este día y para poner la base que estamos poniendo para toda la semana, y dice el texto, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Quizás algunos detalles acá, pastor. Entendemos que no nos estamos refiriendo al santuario que finalmente se va a erigir más adelante, pero entendemos que es un lugar donde Moisés comienza a tener varias visitas con Dios, varias entrevistas con Dios, y cómo esto le va a ayudar a Moisés en su crecimiento espiritual al punto de poder liderar al pueblo de Israel como Dios espera que lo lidere. Hay un aspecto que llama la atención. Recordemos que Moisés hasta ahora, él había tenido que subir al monte y él había tenido unos encuentros especiales con Dios en ese lugar, pero Dios no solo es el Dios de la montaña. De hecho, hay un canto que dice, el Dios de la montaña es el mismo del valle también. Ahora allí, en medio del pueblo, iba a haber un lugar, solo que ya no iba a estar dentro del campamento. Es como que Dios está diciendo, bueno, de hoy en adelante, si alguien de verdad está interesado en buscarme, va a tener que demostrar que está interesado en buscarme. Han tenido todo fácil, han dado por sentado mi presencia, se han aprovechado de mi nobleza, como lo diríamos nosotros. Entonces ahora vamos a demostrar que si ellos de verdad me quieren a mí, entonces van a tener que ir hasta el tabernáculo donde Moisés ahí también, en lugar de subir al monte, claro, él volverá luego, como lo vamos a ver, pero ahora él también podrá hablar con Dios, y ahí se cumple lo que yo había adelantado. Moisés se convertía en el intercesor entre Dios y el pueblo, siendo una figura de Cristo, el papel que Cristo hizo por nosotros al venir a esta tierra y ser el puente entre el ser humano y Dios, de tal manera que pudiéramos ver a Dios, pero sin ser destruido. Es lo que dice San Juan en el capítulo 1. Vimos su gloria, dice, sí. Gloria como del unigénito del Padre, porque a Dios nadie le vio jamás. De hecho, esa expresión que aquí dice, que Jehová hablaba con Moisés y da a entender como que hablaba cara a cara con Moisés, recordemos que no es una expresión que Moisés miraba el rostro de Dios, claro, sino que no quiere decir eso. Más bien lo que quiere decir es que Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía como nosotros estamos hablando en este momento, pero sin ver realmente su rostro, su forma, porque más adelante también vamos a descubrir que Moisés jamás pudo ver el rostro de Dios, pero sí descubrió cuál era la gloria de Dios. Amén. Y finalmente, para la reflexión de hoy, pastor,
En estas idas y venidas a esta tienda de reunión que tenía Moisés, como usted dijo antes, tenemos el problema de los seres humanos de dar por sentados nuestras relaciones, especialmente si son muy cercanas, y ese es un problema que tenemos. Pero Moisés pudo ir aprendiendo un poco más acerca del carácter de Dios. Creo que esto fue muy aleccionador para él, y esto me hace pensar, y lo vamos a descubrir más adelante, esto de cómo profundizó su relación con Dios, pero esto me hace pensar en cómo nosotros podemos tener un espacio especial para conectarnos con Dios. Dios nos ha dado grandes bendiciones como el sábado, como el poder ir a la iglesia, pero ¿cómo podemos hacer que esto sea algo tan real, práctico para nosotros, que nos permita profundizar nuestra comunión con Dios, como vemos que sucedió en la vida del siervo Moisés? Bueno, nosotros los seres humanos somos seres de hábito. Los evolucionistas dirán animales de hábito, porque es interesante cuando uno observa a los animalitos, cómo ellos hacen sus hábitos. Si usted tiene mascota, ¿verdad? Sí, Usted se da cuenta que ellos son de hábito, pero también nosotros los seres humanos, no es que estoy diciendo que somos claro, animales, por supuesto que no, para nada, pero somos seres de hábitos. Y nosotros tenemos que crear ciertos rituales, ciertos hábitos que nos recuerden la necesidad de nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, cada mañana yo tengo que tener un lugar donde yo voy y yo sé que ahí en ese lugar oro y yo me voy a dirigir a ese lugar o en ese lugar leo la Biblia. Entonces creo que nosotros debemos tener ese hábito, la costumbre de ir a la iglesia, que es un lugar que ha sido separado, apartado, y no se hace otra cosa más que adorar a Dios. Entonces todo eso nos ayuda a nosotros a establecer un hábito para tener comunión con Dios, porque si no lo hacemos, vamos a crear el otro hábito sí. de no tener comunión con Dios. El libro de Hebreos, por ejemplo, dice que no vayamos a caer como aquellos que tienen por costumbre no reunirse. Su hábito fue no reunirse. En Lucas 4 leemos que la costumbre de Jesús en los días sábados era ir a la sinagoga. Todo es un hábito, es una costumbre, pero hay un hábito que debemos hacer y creo que es el más importante porque sí, está bien, yo puedo leer esta mañana 2 capítulos de la Biblia, puedo incluso estudiar mi lección, pero de ahí hasta el día siguiente que vuelva a leer la Biblia, yo pienso en Dios. Pero entonces recordemos que tenemos que hacer el hábito que tenía Enoc. La Biblia dice, Enoc caminó con Dios. ¿Y qué es caminar? Es andar. Tenemos que aprender a hablar con Dios en todo momento, en cada hora, en cada minuto, en cada necesidad, cada alegría que tenemos, cada tristeza, en ver a Dios en todo. Esta mañana yo salía temprano y saqué a pasear ahí una mascota que tenemos y vi un cielo lindísimo, estaba saliendo el sol y se miraba de unos colores extraordinarios. Entonces ahí en ese momento la mente debe elevarse hacia Dios en gratitud por lo que Él ha hecho. Creo que eso es lo más importante, que nosotros establezcamos un hábito de estamos hablando con Dios, estamos barriendo, estamos haciendo cualquier actividad. Nuestra mente se dirige a Dios, le llevamos a Él nuestras alegrías, nuestros problemas, toda situación. Nehemías, por ejemplo, cuenta cuando se presentó delante del rey, el rey le estaba preguntando y Nehemías en ese momento, Sí. él lo escribe, dice, en ese momento yo elevé mi pensamiento al Dios del cielo y le hice una petición, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo le presento esto al rey? Ese es el hábito que tenemos que hacer, porque nuestro tiempo devocional, lugar para devocional, está bien, pero caminar con Dios es realmente algo que debe ser de siempre, y eso lo logramos a través de la oración. Por eso se ha dicho acertadamente que la oración es el aliento del alma, es lo que la respiración es al cuerpo, es algo que no se puede detener. Así es. Bueno, y esto es para comenzar porque esta semana la intención es que también nosotros profundicemos en nuestro conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador. Y queremos, pastor, que ore por nosotros para que hoy podamos decir, Señor, realmente queremos conocerte. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de contar con tu compañía, con tu amistad.
cuán maravilloso es saber de que no hay un amigo como tú. Hoy tuvimos una descripción en la lección escrita de qué es ser un amigo. Gracias, Señor, porque tú eres eso y más para nosotros. Ayúdanos a permanecer contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.